Has mencionado la felicidad, que yo creo que es una de las grandes obsesiones de la humanidad, ¿no? La persecución de esa felicidad, ¿no? Pero no queda muy claro nunca qué es la felicidad y cómo se alcanza, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, y en este caso no hablas en representación del budismo, pero como tú, como con tu experiencia, ¿no? Em, ¿Qué es la felicidad? Es una confianza en capacidades, en cualidades, más que en capacidades, en cualidades, podríamos ponerlo en esto, que nos permite estar tanto en las zozobras de la vida, cuando navegamos aguas tan tempestuosas, cuando la vida nos interpela, o en esos espacios amables que la vida también nos regala. Una sensación equilibrada, ágil, que se mueve y que se va incorporando a lo que va sucediendo con la realidad, que tampoco es incorporarse a esa realidad implica indefensión o inacción, sino que hay una cualidad que se expresa para poder estar a gusto con uno mismo, y ese a gusto con uno mismo, aunque suene extraño, es estar a gusto cuando tienes el estómago hecho un trapo y los ojos rojos de llorar, o un corazón que lo sientes como vacío y distante. Porque es la confianza de decir, aquí estoy ante estas adversidades. El sufrimiento puede convivir con la felicidad. El sufrimiento puede convivir con la felicidad, y también no es que se aliente a que cuanto más se sufre, más feliz se puede ser, sino que todo va cambiando, y el sufrimiento, vamos a ir a un ejemplo, o pensemos cada uno de nosotros ejemplos sencillos, dejemos los grandes sufrimientos de la vida. Esto es como un proceso de aprendizaje y de entrenamiento, empezar con las cosas cotidianas y comunes, ir viendo cómo estamos con ese sufrimiento y a qué nos puede llevar ese sufrimiento. Puede despertar la solidaridad, puede despertar el cariño, puede despertar la acción, el ponernos en marcha, puede despertar el acogernos, el sostenernos, el acunarnos, cantarnos una delicada nana como hacían nuestros mayores para calmar nuestra ansiedad. El sufrimiento puede llevarnos a estar con el sufrimiento del otro, esa sensibilidad, ese es el punto de la compasión, donde encuentras que en el otro hay sufrimiento, que hay una empatía que no se mimetiza con el sufrimiento del otro, que no lo haces propio, pero esto no implica indiferencia, sino que dices, aquí hay algo y tal vez pueda aportar algo. Y ese descubrimiento o ese interrogante de qué puedo aportar, lo vives, y en algún punto observas qué puedes aportarte y qué puedes aportar a los demás. Y para recurrir a algo también como más cercano, los griegos hablaban de la eudaimonía, ¿no? Ese bienestar eudaimónico, como en contraposición a lo hedónico. ¿Quién no disfruta de lo hedónico? Yo también encabezaré la lista, ¿sí? de los placeres hedonistas. Pero en lo eudamónico es esa sensación también de bienestar, de saberte que cuentas contigo, por decirlo en términos cercanos. La prensa describió hace ya muchos años y se ha quedado esa etiqueta al biólogo molecular y monje budista Matthew Ricard como la persona más feliz del mundo. Él mismo se ha encargado de decir que eso es una tontería, el darle a alguien, ¿no? Hay 8.000 millones de personas, decir, no, tú eres el más feliz del mundo, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en los estudios que se hicieron de su mente, a través de la meditación, sí que había un bienestar por encima de la media, ¿no? Y en otros estudios que he visto, monjes budistas que practican la meditación sí que tienen digamos, un nivel de bienestar mayor. ¿Por qué es esto? Por el entrenamiento y por la motivación, pero fundamentalmente más del entrenamiento y la motivación es porque eso es inherente a nuestro ser. Ese pulso de bienestar y esa cualidad de generar ese bienestar ya está presente en nosotros. A veces está oculto, a veces permanece allí como solapado, de forma anónima, pero está presente. Y lo que hace
la motivación y dentro de una estructura, de un pensamiento filosófico y de un método que pone en marcha de forma práctica la esencia de ese pensamiento filosófico, es aquello que se despliega. No es tanto que incorporas algo, sino que en todo caso encuentras entre la diversidad de pensamientos, de maneras de sentir, ese punto de sensatez, de cordura, que te lleva a generar ese bienestar. Matías Ricard, a quien he tenido la suerte de conocerle y estar en algunos momentos con él varias veces en Nepal, que señalaba esto riéndose, decía esto del hombre más feliz del mundo, ¿sí? Sí. Lo que tú señalas. Y esos trabajos que se hicieron, que dieron origen a Mandan Life, y eso es uno de los extraordinarios aportes del Dalai Lama, de fomentar el encuentro entre las ciencias contemporáneas y las ciencias contemplativas, porque en estos encuentros han estado también, han participado figuras clave de otras tradiciones contemplativas, de otras tradiciones espirituales, de ver cómo en ese encuentro podemos trabajar por el bienestar individual y el bienestar colectivo. Y eso que empezó hace más de 20 y algo de años, que permitió mapear en Matías Ricard y en otros monjes y grandes maestros con una experiencia que va entre las 40 y las 60.000 horas de meditación, pero que nadie se asuste, ¿eh? Porque luego ese discurrir con las ciencias contemporáneas han desarrollado también planes muy interesantes de cómo podemos generar. O sea, cómo beneficiar a todo el mundo, no solo Exacto. a monjes que dedican muchísimas horas a la meditación, sino que cualquiera puede haberse beneficiado de ese bienestar. De hecho, en el estudio que hicieron, una de las cosas que detectaron es que la meditación produce una activación muy fuerte de frecuencias gamma en el cerebro, ¿no? Es Sí. decir, que está como demostrado que la meditación puede activar elementos de nuestro cerebro que tienden al bienestar y a la felicidad. Sí, sí. Y todo eso está presente y de manera accesible en extraordinarios comunicadores de la neurociencia contemporánea. Aquí en España tenemos a Nazaret Castellano, que es una profesional y una persona extraordinaria que hace una difusión muy cercana de cómo podemos trabajar con nosotros mismos. Paul Gilbert, la sabiduría, me corrijo, la terapia basada en la compasión. Richard Davidson, que también es muy cercano a su santidad al Dalai Lama. Bueno, hay tantos, Rick Hudson, que también pues, son sus programas de neuroplasticidad positiva, que yo he participado como alumno en alguno de esos programas, pues traen en un lenguaje científico y en un lenguaje contemporáneo también un método y una manera de decir que es muy accesible y un método que se adapta muy bien a nuestras necesidades, que no es necesario apartarnos del mundo durante años. ¿Y qué le recomendamos a la gente que quiera probar? Ir a un centro budista, porque imagino que esto no es algo que uno decide en su casa. Voy a meditar. ¿No? Me pongo en YouTube un canal de meditación y ya está, ¿no? Me imagino que requiere el acudir a gente que te enseñe, ¿no? Sí. Que te instruya en cómo hacerlo. Sí, eso es fundamental porque hay un valor agregado que es irreemplazable, que es el de la experiencia del tutor, del maestro, del lama, del monje, del instructor, de quien sea. Porque la información está absolutamente accesible y más en estos tiempos. Pero si no está ese valor agregado de la experiencia, que es lo que alumbra y le da brillo a eso que has leído y has estudiado, es simplemente una información que transmites. Entonces, quien tenga interés de trabajar consigo mismo, que se acerque, puede ser un centro budista, puede ser un centro de los tantos que hay, con otras, porque no todo el mundo estará interesado, se sentirá atraído por una estructura en el que el budismo puede estar presente, pero que están otros aspectos también, como el soteriológico. El budismo, a veces en Occidente solo nos limitamos a un aspecto y estamos soslayando este otro aspecto mayor. Entonces, bien puede ser un centro budista, bien puede ser centros de mindfulness, que también tienen unos desarrollos extraordinarios. Se vaya al sitio que se vaya, lo primero es ver qué se respira en el sitio.
volvemos a esto que tratábamos hace unos minutos atrás. La honestidad, la sencillez y la experiencia. Y entonces de allí surge esa confianza para entregarse al otro, que no significa ni sumisión ni rendición, pero tiene que haber ese principio de confianza delegada. En nuestra tradición ha sido el lama raíz, el gurú, que tanto se ha desvirtuado en Occidente porque estamos tan temerosos que pensamos que esto es sumisión o idolatría. Pero es esa cualidad maternal, ¿eh?, del tutor, que está dispuesto a acompañarte. Y como toda cualidad maternal, a veces se expresará de una manera contundente y directa, pero siempre está presente el amor y lo mejor que puede haber para ti. Pero es verdad que digamos, se ha puesto de moda, ¿no? El mindfulness y demás, y eso también ha traído a muchos instructores, no sé si llamarlos falsos, pero desde luego que que están aprovechando y utilizando un poco el marketing para vender cosas que realmente luego no sirven. Me imagino que hay mucho de esto. Lo hay, pero afortunadamente cada vez menos. Yo creo que este es un proceso habitual en el que hay mucha espuma en un principio y entonces hace, no sé, 10 años, por poner una fecha, todo el mundo era un experto en mindfulness y había tantas tradiciones de mindfulness como actividades hacemos. Mindfulness para el deporte, para escribir, para pintar, para saltar a la cuerda. Pero con el tiempo la espuma baja y se empieza a hacer como más visible y además se va aquilatando la experiencia de gente, hombres, mujeres, instructores muy honestos, muy entregados a la práctica y que pueden desde la experiencia aportar algo a nuestra cotidianidad. Entonces, yo he tenido esa mirada crítica también hacia mindfulness en un principio. Luego me he explorado yo también si no estaba pues incómodo, de dónde estaba mi incomodidad, y he podido pues diferenciar que mi incomodidad estaba por la ligereza en la que se estaba ofreciendo pompas de jabón. Pero con el tiempo yo también he asistido como alumno a formaciones en mindfulness, en regulación emocional, y también este intercambio que voy cotidianamente manteniendo con otras tradiciones y otras personas me ha enriquecido mucho, y sin lugar a dudas os animo a que busquéis, porque hay personas, instructores y programas de mindfulness muy, muy honestos. Como también, si está este otro anhelo de llegarse a un centro budista, pues estupendo.